En Desmontando a Babylon avanzamos en esta serie de vídeos sobre el plan de emergencia climática planetaria, pero antes decir que estamos enormemente agradecidos a todos esos comentarios que nos estáis haciendo en esta serie de vídeos y en las anteriores. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Mila Esquerdenoi. Y llega el episodio número 4, dedicado al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas, conocido como IPCC. Tengamos presente que las conclusiones de este organismo están llevando a países de la ONU a emprender nuevas políticas, nuevas leyes, nuevos impuestos y se han creado nuevos negocios verdes y nuevos mercados como el del CO2. ¿Realizan los mejores científicos del mundo los informes del IPCC? ¿Son la crème de la crème? Vamos a conocer a Donald Aframboise, periodista canadiense que realizó una investigación exhaustiva sobre quiénes formaban el IPCC y escribían los informes oficiales. Que nos lo cuente Donald Aframboise. No soy un científico, por lo tanto no tengo entrenamiento científico. Por lo tanto, no estoy equipada para decidir cuál de los científicos está en lo correcto. Así que mi crítica hacia el IPCC no toca su parte científica. ¿De acuerdo? Lo que sí soy es una periodista y soy perfectamente capaz de hacer unas preguntas básicas acerca de una organización. Y si lo que esa organización nos transmite es válido y si concuerda lo que se nos había dicho con cómo se comporta. Y si todo esto es cierto, no necesito ser una científica para hacer estas preguntas y cada una de las personas del público puede entender estas preguntas. Bueno, se nos ha dicho repetidamente que son los mejores científicos del mundo. Los mejores, los más brillantes han sido seleccionados para escribir estos informes. No. Ha habido probablemente unos 9.000 científicos que a lo largo de estos años han estado involucrados como autores en algún grado. Y algunos de esos científicos son en efecto brillantes y han sido en efecto los mejores científicos en su campo. Así que no voy a decir que todos los científicos son una decepción. Pero el problema está en que hay mucha gente que está ayudando a hacer los informes del IPCC que no son científicos de primera clase. Así que una categoría es estudiantes de graduado. No tengo nada contra los estudiantes de graduado, ayudando, ya sabes, a una autoridad de renombre mundial a realizar su investigación y ayudando a redactar esa parte de la investigación. Eso no es un problema. El problema es que el IPCC está haciendo que estudiantes de graduado sean autores principales. ¡Autores principales! O peor, coordinando autores principales. Tenemos el caso del caballero Richard Klein, que se convirtió en autor principal del IPCC a la temprana edad de 25 años. Y pasaron años y años y años hasta que acabó su doctorado. Pero él ya era un autor principal. Tenemos a otro caballero que se convirtió en autor principal para el IPCC por su condición de experto y por su juicio como experto, antes incluso de acabar sus estudios de máster. Así que se nos ha dicho que tenemos a los mejores y más brillantes científicos que el mundo puede ofrecernos. Una de las mujeres que fue seleccionada, creo que por 1994, fue seleccionada para escribir el primer capítulo de salud del IPCC, en el cual hablaron de la malaria, ya sabes, un asunto relacionado con el cambio climático, en el cual hablaron de una manera amateur y poco precisa. Y todavía, muchos años después, la gente se sigue remitiendo a eso diciendo el IPCC dice que la malaria va a empeorar a consecuencia del cambio climático. Bueno, esta mujer ni siquiera... Bueno, lo primero, ella estaba a años de conseguir su licenciatura. Tuvieron que pasar 16 años hasta que la consiguió. Y todo esto fue 3 años antes de que ella publicara su primer trabajo académico. Ella no era experta en nada. Esto fue 3 años antes de que ella publicara su primer documento académico. Ella ya estaba en el equipo y su nombre figura en esa parte del informe del IPCC. Así que tenemos gente muy joven e inexperta. Y de nuevo, estoy segura que hay gente joven muy brillante ahí fuera. Pero ya sabes, ellos seguro que tienen que ser conscientes que no es corriente en ciencia para alguien que ni siquiera ha completado su doctorado, ya sabes, ser considerado un científico de primera clase. Tiene una historia, por lo menos desde los años 90, de poner a gente muy joven como autores para sus informes. En definitivas cuentas, científicos no cualificados, ¿no? Bueno, tú sabes, no es meter el dedo en el ojo. Si una organización te está diciendo todos los días, una y otra vez,
Somos los científicos número 1 del mundo. Somos la crème de la crème. Somos los mejores. Entonces vas y descubres que los 20 no sé cuántos estudiantes de graduado, tú sientes que te están tomando el pelo. Y no solo son los estudiantes de graduado. Hay toda una categoría de autores muy cuestionables. Son gente que tiene conexiones con organizaciones activistas, organizaciones verdes. Es una especie de juicio. La gente que trabaja para el IPCC está manteniendo una especie de juicio. El CO2 es el acusado y al final del día tienen que decidir si el CO2 generado por los humanos es el culpable, ya sabes, de ser el posible causante de una catástrofe climática. Entonces, cuando estás en un juicio, se supone que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo para ser neutral. Neutral y objetivo y desapasionado y tener un poco de y parecer que vas a ser neutral, no simplemente ser neutral. Publicó un libro, El delincuente adolescente que estuvo por error entre los más grandes expertos del clima del mundo. El titulito se las trae, pero es que lo explica claramente qué pasa en el IPCC. El vídeo con la entrevista de Donna Laframboise doblada a español lo podéis encontrar en nuestro canal y os dejaremos el link abajo. Informe del IPCC 2007. Precisamente es lo que dice Donna en esa entrevista la que nos hizo plantearnos esta búsqueda en el informe del 2007. Buscamos la palabra probable. Aparece en este informe 141 veces en 114 páginas. Este es el informe del IPCC 2007, Cambio Climático, informe de síntesis. Ahí tenemos un poco el sumario con todo lo que contiene el informe. Un resumen para responsables de políticas. Como bien dice María de Desilluminate, nuestra compañera, siempre hay un resumen para los políticos. Luego vendría lo que es el informe en sí y tiene dos anexos. Dice el IPCC, el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como se desprende ya del aumento observado del promedio mundial de temperatura de aire, océano, fusión de nieves y hielos y aumento del nivel del mar. Y efectivamente, inequívocamente el clima de la Tierra se ha calentado, porque inequívocamente estamos saliendo de una pequeña edad de hielo que había durado desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. Siendo el último mínimo en 1850. Luego, desde 1850, estamos en un proceso de calentamiento. Dice el IPCC, en términos mundiales, la superficie afectada por las sequías probablemente ha aumentado desde los años 70. Algunos fenómenos meteorológicos extremos han cambiado de frecuencia. Es muy probable que los días fríos, las noches frías y las escarchas sean ahora menos frecuentes. Es probable que las olas de calor sean ahora más frecuentes. Es probable que la frecuencia de las precipitaciones intensas haya aumentado en la mayoría de las áreas. Es probable que la incidencia de elevaciones extremas del nivel del mar haya aumentado. Todo esto es muy probable o es probable, lógicamente. Si salimos de una pequeña edad de hielo, vuelvo a decir, vamos hacia un calentamiento. Esta es la parte del informe del IPCC donde atribuye las causas del cambio climático. Dice el IPCC, el aumento observado del promedio mundial de las temperaturas desde mediados del siglo XX se debe en su mayor parte muy probablemente al aumento observado de las concentraciones de gases efecto invernadero antropógenos. Repito, se debe en su mayor parte, no sabemos cuánto, la mayor parte del calentamiento. Es un dato muy importante que debería de ser muy bien precisado. ¿Esto es admisible por la ciencia? Aquí tenemos una imagen donde hay 10.000 puntos representando todos los gases de la atmósfera y vemos lo que ocupa el nitrógeno, que son 7.800 puntos, lo que ocupa el oxígeno, que serían 2.100 puntos, lo que ocupa el argón, que serían 93 puntos, el dióxido de carbono ocuparía 5 puntos. De esos 5 puntos, 4 puntos son dióxido de carbono que emite la naturaleza a la atmósfera. Y solo un punto entre 10.000 sería el dióxido de carbono que emite la acción humana. Recordemos lo que decía Wikipedia sobre la pequeña edad de hielo que había durado 5 siglos y que inicialmente se pensó que era un fenómeno global, pero posteriormente se desechó esa idea. 50 años de aumento de gases de efecto invernadero emitidos por la acción humana, no los naturales, solo los de la acción humana, han provocado un calentamiento global y un cambio climático que nos lleva a una emergencia planetaria. Y esta es la joyita de la corona de este informe del 2007 del IPCC. Verosimilitud, probabilidad. La verosimilitud de una eventualidad o resultado, siempre que sea posible estimarla por métodos probabilísticos, se expresa en los informes del IPCC
mediante una terminología estándar definida como sigue: virtualmente cierto, muy probable, probable, más probable que improbable, medianamente probable, improbable, muy improbable y excepcionalmente improbable. Recordad que hemos visto el principio de verosimilitud de la propaganda desde que comenzamos esta serie sobre la emergencia planetaria. Unir diferentes informaciones con un argumento central para que parezca que es cierto algo que no es verdad o que no es real. Vamos a conocer dos ejemplos de la terminología que utiliza el IPCC según su método probabilístico. El primero es virtualmente cierto, probabilidad de suceso superior a un 99%. Ostras, ¿dónde habrá dicho el IPCC que algún suceso va a ocurrir? Que seguro que sí. Hay una probabilidad superior al 99% que haya importantes diferencias en la contabilidad del coste por el cambio climático en función del sector, país o población que se examine. Y otro término que nos ha llamado la atención es el de más probable que improbable, que significa probabilidad superior al 50%. Dado que la ciencia debe ser muy precisa en su terminología, entendemos que aquí faltan términos, porque ¿dónde está menos improbable que probable? ¿O más improbable que probable? ¿O menos probable que improbable? Al fin y al cabo, todos definirían ese 50%. Así que estaríamos midiendo el cambio climático en función de un método probabilístico sobre posibles eventos futuros. Esos posibles eventos futuros son el resultado de simulaciones informáticas para escenarios del futuro. Para las simulaciones se toman los datos que escogen los investigadores del IPCC. ¿Tomaremos la temperatura de medidores al ras del suelo o medidores al nivel del mar o medidores a unos metros de altitud? ¿Cogeremos datos de los medidores más regulares? ¿Y cuántos cogeremos de los que fallan un 2% o un 20% o un 90% o lo que quieran los del IPCC? ¿Y dónde colocaremos los nuevos medidores? Los datos escogidos formarán la muestra. En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Interesa que la muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Será esa muestra con los datos escogidos la que vamos a tratar. Hay variables cualitativas que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, el estado civil, el uso de la tierra. Será a través del método probabilístico que utilicemos cómo las transformaremos en valores numéricos que podamos tratar, es decir, que podamos sumar, restar, multiplicar, dividir. Hay otras variables que sí se pueden cuantificar. También hay que transformarlas porque pueden distorsionar los resultados. Por ejemplo, el número de hermanos o el número de árboles. Habrá 1 o 2 hermanos o árboles, pero no puede haber 1,5. Una vez terminado de aplicar el método probabilístico, las conclusiones que se sacan serán las que se presenten como preguntas a los científicos de ese consenso del que tanto presume el IPCC. Este es un ejemplo de pregunta. ¿Cree usted que es probable que el forzamiento antropógeno haya agravado el riesgo de olas de calor? El científico solo tiene que posicionarse entre 0, nada de acuerdo, 10, totalmente de acuerdo. Estas preguntas se hacen usando el método Delphi, una técnica de creatividad. Vamos a intentar explicar con un ejemplo lo que es ciencia para el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU. Imaginemos que nos presentamos a un examen donde hay solamente una pregunta, que es esta. 2 trenes que hacen el mismo recorrido del punto A al punto B en sentido contrario salen a una determinada velocidad y a una determinada hora diferentes. ¿En qué punto del recorrido se cruzarían? Y respondemos esto. Aplicando el método probabilístico escogido y detallado para la verosimilitud de un evento o resultado, la respuesta sería: es excepcionalmente probable que los trenes choquen entre sí. Cuando fuéramos a por la nota del examen, pues podría ser perfectamente esta. Es virtualmente cierto que usted ha recibido un suspenso. Y muy probablemente que haya un consenso del 99% del profesorado que esté totalmente de acuerdo con que este examen se merece un suspenso. Y hasta aquí el episodio 4 dedicado al panel intergubernamental para el cambio climático, quiénes lo componen y cómo se hacen los informes. El próximo episodio, el número 5, lo vamos a dedicar al Climategate, el escándalo que salpicó al IPCC en el año 2009 y que afecta directamente al informe del 2007 y, por consiguiente, al informe del 2019, dado que en este último se han tomado los datos del 2006, que son precisamente los afectados por el Climategate.
a sonar para un oso polar. La guerra la han hecho llorar. Todo el planeta será un aquapark cuando se fundan los polos.